bloque de seguridad capturó en el cantón Eloy Alfaro a alias Javier Anchico, presunto cabecilla de la peligrosa estructura criminal Los Chechenos. Durante el operativo en el recinto Garrapata, la policía incautó un arsenal que incluye 5 armas de fuego, más de 400 cartuchos y uniformes militares. Este grupo es investigado por delitos de alto impacto como sicariato, secuestro, minería ilegal y narcotráfico mediante el uso de lanchas rápidas. A los detenidos se les vincula además con ataques armados contra familias enteras y crímenes selectivos en la zona. Entre los indicios se hallaron motores fuera de borda y equipos de comunicación satelital utilizados para sus operaciones ilícitas. Siete horas en punto, saludamos a nuestra audiencia de Ecuador TV y también a quienes nos escuchan a través de Pública FM. Que tengan un buen jueves. María Mercedes, continuamos con más información y les contamos brevemente que bajo la estrategia operacional la 3D de la Policía Nacional se ejecutó desde la madrugada de este jueves el operativo Apolo 14, la cual es una gran ofensiva contra el crimen organizado. La intervención se despliega simultáneamente en sectores críticos como Durán, Nueva Prosperina, Pascuales y Florida. Esto en Guayaquil, unidades especializadas y tácticas ejecutan intervenciones estratégicas con un objetivo claro. Así, desarticular y debilitar las estructuras criminales que operan en esos distritos de Guayaquil. Con acciones firmes y sostenidas, las fuerzas del orden buscan neutralizar el accionar delictivo y así retomar el control total del espacio público para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Este es un operativo que está en desarrollo y en los próximos minutos, cuando tengamos sobre todo ya los resultados claros de qué fue lo que incautaron y decomisaron, pues los compartiremos con ustedes. Pero repetimos, el operativo Apolo 14 se efectúa en la zona 8 de nuestro país, Durán, Guayaquil y San Borondón. Y tras 5 meses de un meticuloso seguimiento, la Policía Nacional capturó a 4 integrantes de una peligrosa banda dedicada al asalto de locales comerciales. Así es, ahí estamos observando cómo robaban estas personas, llegaban, aprovechaban que no había muchas personas, sometían a los de la caja, ahí vemos a la joven que tiene los brazos extendidos, mientras los 2 delincuentes van primero a la caja registradora y luego por el resto de la mercancía. Esto lo hacían en varios locales de Guayaquil, no era solamente en un almacén o una tienda, sino que tenían algunas zonas, identificaban a sus víctimas y entraban a estos sitios para realizar sus fechorías, hasta que, como vemos en pantalla, llegó la Policía Nacional con operativos que se concentraron en los sectores de Pascuales y la Nueva Prosperina. Así es, en estos operativos hay detenidos. Figura una mujer y un sujeto considerado objetivo de intermedio valor, quien posee un historial delictivo que incluye una acusación por asesinato. Vemos ahí en pantalla y le relatamos a la audiencia de Pública FM que la policía entonces abre una puerta metálica, ingresa a un domicilio, entran y empiezan a buscar a estos sospechosos. Por cierto, un dato respecto a los 4 detenidos, todos ellos tenían antecedentes penales y son parte entonces de una estructura criminal que opera en Guayaquil. Y la Policía Nacional logró capturar a uno de los ciudadanos que destruyó las cámaras de seguridad de Segura EP. El objetivo de estos delincuentes habría sido, textualmente, dejar sin ojos a las autoridades mientras ellos cometen sus fechorías, porque ya se sabe que a través de las cámaras pueden hacer un seguimiento y la policía los puede atrapar. Por eso trataron de atentar contra estos dispositivos. La aprehensión de un ciudadano que estaba vandalizando las cámaras. Sabemos que las GDOs, en este caso, los GDOs tienen como parte de su accionar el vandalizar las cámaras para que no pueda registrar las diferentes actividades que realizan ilícitamente. Y se le ubicó de igual forma, esto fue en Paraíso Flor, bloque 7 en Nueva Prosperina, el día de hoy aproximadamente a la 1 de la mañana. Esta persona no registra antecedentes, igual. Gracias a la ruta técnica específicamente se vio que el señor estaba destruyendo dispositivos de seguridad pertenecientes al sistema de Segura EP de videovigilancia
y a través de nuestro subsistema preventivo inmediatamente llegaron las unidades y se logró la detención. Como indicios, como parte de, fue una motocicleta, una terminal móvil y 3 prendas asociativas que estaba portando el individuo en el momento en que vandalizaba la cámara. Vamos con otro de los temas de esta semana porque tenemos un video que revela cómo el exfutbolista Diablito Lara sufrió un intento de linchamiento luego de su captura tras un robo en el sur de Quito. Y el día de ayer Antonio Valencia emitió un comentario sobre lo sucedido con el exjugador profesional de fútbol, ex compañero de Antonio Valencia. Veamos. Era el opening. Yep. Estamos observando los momentos de la detención al Diablito. Allí lo llevan, es el hombre que está con chaqueta azul y rojo. Está en el piso, cae, y varias personas que circulaban, estos en el sector de la Villa Flora, le cayeron a golpes, a patadas y a insultos. En la Villa Flora, al sur de la capital, eran muchos los que se acercaron, intentaron lincharlo. Lautaro, realmente hay que decirlo de esa manera, la euforia de la gente alrededor de los delincuentes en esos momentos, que seguramente la mayoría no sabían que era el Diablito Lara, pero estaban atacando a estos ladrones que habían llegado a este local comercial a este intento de robo. De hecho, no, recién en ese momento, cuando ya entra el patrullero, uno de los linchadores dice: «Hey, pero ese es del Diablito». ¿Cuál? Sí, el futbolista, el del Nacional, el de la Liga de Quito, el que le metió el golazo a Argentina con la selección ecuatoriana. Sí, ese mismo es el cuarto hombre que vemos en pantalla, el último, repito, con esa chompa negra con señales rojas y que hoy está aprehendido. Así es, dentro de toda esta euforia, como mencionábamos, de las personas alrededor de este local comercial, la policía pudo controlar la situación, pero fueron momentos, sí, intensos por este robo en el sur de Quito. Por cierto, tras la audiencia judicial, ya se dictó prisión preventiva en contra de Lara y de los otros aprehendidos. Son otras 3 personas quienes quisieron robar en un local de tecnología, insistimos, en el sur de la capital, en una mañana, esto fue el martes, una mañana tranquila, hasta que llegaron. Se habló incluso de un tiroteo que pudo haber entre la policía y estos delincuentes. Existían varias armas que fueron decomisadas, además, dentro de este operativo. Pero ¿cómo avanza este proceso legal? Implicaciones también para los aprehendidos, se los contamos en el siguiente resumen. ¡Y una vez! Ahí, dale. Graba. Tras la detención del Diablito Lara y cuando era trasladado a un patrullero, testigos del asalto que estaban en el lugar empezaron a insultarlo. Otros se pasaron por encima de los uniformados y le cayeron a golpes. El ex seleccionado de la tricolor cayó al piso donde fue agredido. La intervención de los policías evitó que las cosas pasen a mayores. Luego de recuperar el control de la situación, continuaron con el procedimiento. El exfutbolista profesional fue enviado a prisión preventiva por 30 días, mientras dura la etapa de instrucción fiscal por supuestamente haber participado en un robo, hecho ocurrido horas atrás en el sector del Recreo sur de Quito. La intervención oportuna de los agentes motorizados de la policía frustró el robo a un almacén de tecnología. Al exjugador lo capturaron cuando estaba esperando en un auto sin placas, a quienes minutos antes se bajaron e ingresaron al local portando armas de fuego. Gracias a una rápida, oportuna reacción operativa del personal del Grupo de Operaciones Motorizadas, se logra frustrar un asalto en el local de tecnología. La misma decisión se tomó para las otras 3 personas que fueron detenidas. Junto al ex seleccionado nacional, la jueza de garantías penales consideró que existen elementos suficientes que vinculan a los 4 detenidos, que son acusados del delito de robo agravado. Aproximadamente 6 individuos portando armas de fuego ingresaron a este establecimiento con la presunta finalidad de cometer un delito y robo. En el operativo, los agentes policiales decomisaron 2 pistolas, una subametralladora, dispositivos electrónicos que pretendían llevarse los delincuentes. También la autoridad judicial dispuso el traslado de los procesados a un centro de privación de libertad
Iván Casamen, Noticias 7. Ahí tenemos en pantalla el X de la cuenta personal del exjugador y gloria del fútbol ecuatoriano, Antonio Valencia, y se menciona sobre el caso de Diablito Lara, y dice: me da mucho pesar la noticia sobre Cristian Lara, al final nadie sabe lo de nadie. Antonio Valencia fue compañero de Cristian Lara tanto en el Mundial 2006 como en el Nacional. Los dos surgieron del equipo rojo. Yo me lo acuerdo mucho, mi papá fanático del Nacional, íbamos al estadio y era espectacular ver a Antonio Valencia y al Diablito haciendo sus diabluras, como se diría coloquialmente, diabluras positivas, como era hacer buenas jugadas, goles. Es una pena en lo que ahora estaría inmerso, no podemos todavía sentenciarlo, eso lo hará la justicia. Pero Valencia publica algo que es contundente: tristeza profunda. Imagínense ustedes, para el Toño, que es un jugador que estuvo en Europa, capitán del Manchester United, el sudamericano con más años en el Manchester, y tener que enterarse que un compañero de profesión, que quizás incluso un amigo, está metido en estas situaciones tan poco decorosas. A todos nos ha consternado, imagínate a un ex compañero, y dice además: solo le pido a Dios que cuide de nuestros corazones y que Cristian esté en mejor situación el día de mañana, refiriéndose también a la audiencia que se iba a presentar, los cargos y todo lo demás. Este es el último X que publicó Cristian Lara en Instagram también. Ahí se lo ve bien, realmente. Podemos decir que se lo ve en buen estado de salud. Esto en relación un poco hacia las declaraciones que hay en redes sociales sobre su estado de salud mental, ¿no? A ver, es una publicación que tiene dos puntos. Por un lado, lo deportivo, estamos observando que Cristian todavía jugaba, todavía tenía actividad, evidentemente no profesional. Eso es un partido entre amigos, un partido incluso hasta barrial, podríamos decirlo así. Eso fue el año pasado, ¿no? No. La última publicación, la anterior, la de la... No, estas son últimas. Esta es la última publicación que compartió él en su cuenta personal de Instagram, justamente para mostrarse que él se encontraba en un buen estado físico, claro, y que él todavía seguía ligado al fútbol. Pero también tenía este tipo de fotografías que estamos observando. Repetimos, las imágenes que vemos en pantalla, para quienes nos escuchan, son de Cristian Lara, tanto en el plano deportivo, jugando con sus amigos, como en un aspecto más personal, donde se lo observa en algunas fotos con vehículos atrás de él y también con una motocicleta. A Cristian Lara se lo está vinculando por supuestamente ser integrante de una banda que se dedicaba a realizar actividades delictivas. Verlo con una motocicleta no significa que esté inmerso en algo malo. Será la policía quien finalmente lo determine, pero sí me gustaría retomar lo que tú decías, María Mercedes, respecto a una entrevista que dio meses atrás Diablito Lara sobre su salud mental. Correcto, y ahí decía en esta entrevista, que lo encuentran y está circulando, se ha hecho viral, sobre la soledad que sentía, sobre el alejamiento en muchos momentos que ha tenido con su familia, que no los puede ver, que está en otros lugares, y que pues eso lo ha hecho sentir muy mal. Claramente en esa entrevista se ve a un exjugador triste, ¿no? Y eso también pues ha llamado muchísimo la atención, aunque contrasta con estas fotografías de Instagram. Decía que lloraba bastante también, que todos los días lloraba Diablito Lara. Eso no justifica, en el caso que efectivamente haya cometido actos ilícitos, no justifica para nada, pero también es la realidad que estaría pasando desde hace varios años un ex volante ofensivo de gran calidad. 7 de la mañana con 13 minutos y vamos hasta la provincia del Carchi, donde fue desarticulada una presunta estructura delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas. En el operativo policial, por cierto, tuvo una intensidad bastante alta y además enfrentamiento armado donde cayó abatido un menor de edad. Aparentemente, eso sí, para aclararlo, era integrante de la organización narcotraficante. En este cruce de balas, la policía tiene toda la potestad de abatir a los delincuentes. Durante 2 años, agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, ULCO, realizaron seguimientos e investigaciones y decomisaron droga que era movilizada por vía terrestre desde la frontera norte hacia la costa ecuatoriana. Horas atrás sabían del movimiento de los integrantes de la presunta red internacional de narcotráfico y armaron un operativo de control en la vía Juncal-Tulcán, donde se registró un enfrentamiento armado. Y fueron
atacados con armas de fuego por varios individuos que intentaban evadir el control policial. En el cruce de balas cayó abatido un adolescente de 14 años de edad, quien viajaba como copiloto en una camioneta, y otros 5 fueron capturados. La víctima no logró bajarse del vehículo y fue impactado por una bala. Pese a la intervención de paramédicos del cuerpo de bomberos, no respondió a las labores de reanimación. Un orificio de entrada, pero no orificio de salida. Se valora signos vitales, el cual no presenta. Los sospechosos, todos extranjeros, tenían supuestamente su centro de operaciones en la parroquia Julio Andrade. Siguiendo el hilo delictivo, en horas de la madrugada realizaron varios allanamientos en la ciudad de Tulcán, donde fueron capturados 3 sujetos aparentemente relacionados con la Organización Internacional de Tráfico de Drogas. Podemos indicar que se tratan de una estructura delictiva de una familia, afectando de manera directa la capacidad logística, operativa y económica de estas estructuras. Entre las evidencias decomisaron 2 armas de fuego, 250 kilos de droga, 12 celulares, 4 vehículos y 6 motocicletas. Iván Casamen, Noticias 7. El ministro del Interior, John Reimer, confirmó el traslado de 61 mujeres privadas de la libertad, catalogadas como de mayor peligrosidad, al Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas número 3, conocido como La Roca. Este operativo se ejecutó entre la madrugada del miércoles y movilizó a las internas desde 9 distintos centros penitenciarios del país. Muchas de estas caras que estamos observando son bastante conocidas. Ya les vamos a ir diciendo una por una de quién se trata. Así es, bueno, sí, algunas personalidades también, incluso de la provincia del Guayas, en casos sonados también. El ministro destacó que las trasladadas son matricidas, extorsionadoras, narcotraficantes, lavadoras de dinero, sicarias, delincuentes de cuello blanco, con una extensa lista de delitos. Entre ellas están Lozano Salvarría Simuy Alexandra, alias la Barbie del Sur. Exactamente. También está alias La Roja, que ya la vamos a ver en pantalla. Fabiola Gallardo, quien ella es considerada delincuente de cuello blanco, ahí está en pantalla. Fue una expresidenta de la Corte Provincial del Guayas. Y aquí vemos también a otra influencer muy conocida y que la capturaron hace poco en Machala. Hace poco en Machala, sí, exactamente, llama la atención. Bueno, y según acotó la autoridad, esta medida busca fortalecer el control, la seguridad en general del sistema. Esas son las medidas que se toman también para poder aislar a ciertos reos de alta peligrosidad. A la mujer que ahora vemos en pantalla es quien asesinó a su madre, esto en Sauces, en Guayaquil, la descuartizó y metió sus partes en una lavadora. La escondió en un electrodoméstico. Es una matricida, es uno de los casos que más conmoción ha causado en los últimos tiempos en el puerto principal. Es una de entonces de las sentenciadas que hoy están en la cárcel de La Roca, que también es de máxima seguridad. Y aquí vemos también a otra de las influencers que tenían una vida de lujo y que no se sabía de dónde sacaban dinero. Y esta última joven era quien es vinculada con los actos de explosivos en Machala. 7 de la mañana con 18 minutos. Tras 14 agónicos días bajo tierra, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a un segundo minero atrapado tras el colapso. Esto en una mina de Sinaloa, en México. El trabajador fue localizado en una bolsa de aire que permitió su supervivencia, una operación de alta precisión que movilizó a la Protección Civil y a especialistas internacionales. El minero, por cierto, fue extraído bajo estrictos protocolos de salud y trasladado de inmediato a un hospital de la zona. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, mientras era rescatado y ya se encuentra bajo observación médica en un estado estable, las autoridades mantienen las labores en el sitio para asegurar que la estructura pues no colapse y continuar con investigaciones sobre las causas que provocaron este derrumbe. A mí me hubiera dado una claustrofobia tremenda, pero no podría trabajar nunca en una minera. Y lo mejor de toda esta historia es que se desafió y se venció a las estadísticas que eran adversas. En este caso se le salvó la vida al minero. Me hace acuerdo también a los mineros de Chile. De Chile, que claro. bueno, no hay nada comparable con eso por la cantidad de días que estuvieron En bajo peligro, tierra. sí. Pero en este caso, en México, entonces, qué bueno que hayan logrado sacar con vida al minero que ahí vemos. Así se encontraba él, en esa oscuridad.
Bien, observamos un devastador bombardeo israelí sobre Beirut que ha dejado al menos 182 muertos, marcando una de las jornadas más sangrientas en esta capital libanesa. El gobierno israelita justificó la ofensiva alegando que la tregua recientemente pactada con Irán no tiene validez en el territorio libanés. O sea, lo aclaran. Con Irán no nos atacamos más, pero el Líbano, que está al norte, y Hezbollah, pues con ellos no hay paz, así que seguimos atacando con fuerza. Así es, fueron en zonas densamente pobladas bajo el argumento de neutralizar esta infraestructura de seguridad que está vinculada supuestamente a las milicias locales. ¿Qué es lo que sucede? Que la comunidad internacional está observando con alarma este quiebre de las expectativas de paz. Se suponía que la tregua podía ser en todo el Golfo Pérsico, en todo el Medio Oriente, pero Israel dice que no, y los servicios entonces de emergencia en Beirut están en estos momentos colapsando ante lo que llaman ellos una tragedia de gran magnitud y además un desplazamiento masivo de civiles que están escapando de esas zonas, porque además, mira cómo quedan los edificios. No se puede vivir más ahí. Las imágenes son realmente terribles y la ofensiva sobre el Líbano, lo que ha pasado, el ataque de Israel, pues aleja cualquier tipo de esperanza de estabilizar inmediatamente la zona, de tener un cese al fuego, de poder sentarse en esta tregua realmente a conversar. Con estas imágenes, Israel no está buscando la paz. Israel no la busca. Donald Trump, por cierto, había amenazado con atacar Irán. Se echó para atrás en buena hora, pero también hay cierta incertidumbre sobre si Israel va o no a continuar con ataques, quizás otra vez contra Irán. Esperemos que no suceda eso, pero lo cierto es que el Medio Oriente vive momentos críticos por este conflicto armado. Nos vamos a la pausa, pero al regresar, no se pierdan, tendremos el último adiós que se le dio a Gustavo Velázquez, el amo de la cumbia andina. Sus restos ya fueron cremados en su ciudad natal, la capital Quito. Ay, nada más. El aguajal solo sabe mi tormento. Corazón. En el alma solo tengo soledad. Escuchamos la voz inconfundible de Gustavo Velázquez. De las mejores. Así es, el día de ayer recibió su último adiós, rodeado de sus seres queridos y pues de todo su público. Sus restos fueron ya cremados en Quito, la ciudad donde nació. Él era oriundo del sector de Chimbacalle y también se crió en El Tejar. Esta cumbia chonera yo la quiero cantar. El aguajal. Amigos familiares se despidieron al grande del Ecuador. Su voz quedará eternizada en el tiempo. Esa misma voz con la que muchos bailaron la cumbia ecuatoriana y la van a seguir bailando. Incluso nosotros en estos momentos que oímos su música, sus canciones, por más que haya tristeza de que partió, dan ganas de bailar, dan ganas de afrontar la vida con otra energía, con felicidad, con alegría y sobre todo con mucho optimismo. Y esa fue la tónica del velorio también acá en la capital. Mucha música se presentó también, cantó su hijo, los amigos que se presentaron para rendirle este homenaje de despedida. La banda de Paz, por ejemplo, del Colegio Mejía, despidió a uno de sus grandes exalumnos. Exactamente, él se graduó del Patrón Mejía y por eso estuvieron allí presentes. Eso es una comunidad muy unida, por cierto. Lo cierto es que el velorio tuvo momentos muy emotivos. Vamos a mostrarles entonces cómo se despidió, cómo se le dijo hasta siempre, maestro, hasta siempre, Gustavo Velázquez, el amo de la cumbia. Una de las mejores voces. Solo sabe mi tormento. Mientras sonaban los tambores y trompetas de la banda de guerra del Colegio Mejía. Los hijos y familiares de Gustavo Velázquez, el amo de la cumbia andina, cargaban sus restos en una calle de honor, formada por amigos y conocidos que quisieron darle el último adiós.
la de negro. Papá, hoy te despedimos como se despide a los grandes, con lágrimas, con gratitud, con respeto. Te vas como viviste, amado por tu gente, reconocido por tu talento y recordado como un buen hombre. Porque a un artista de tu talla no se lo despide solo con lágrimas, sino con este aplauso que hoy te brindamos y te acompañará hasta el cielo. Ese aplauso que don Gustavo estaba muy acostumbrado a escuchar encima de los escenarios, ahora resuena en el cielo, donde será recordado por todo el país cada que se escuche una de sus canciones. La persona se muere cuando no lo recordamos. Y yo creo que Gustavo seguirá haciendo bailar a toda la gente por muchos años. Porque si bien es cierto, hoy despedimos su cuerpo, pero su voz va a seguir también con nosotros. Su voz va a seguir retumbando en nuestros corazones, en cada fiesta que haya, en cada lugar donde se ponga una canción. Sus compañeros egresados del Colegio Mejía, ya con varios años de encima, también quisieron despedirlo como se merece, con la banda de guerra, de la cual formó parte. Sí, don Gustavo Velázquez, él fue también integrante de la banda de guerra en su juventud. Él era tambores, su hermano Rodrigo, que es de nuestra generación, él era flautines, luego liras. Ese sentimiento hizo que podamos compartir, estar juntos, y por eso estamos acá, para rendirle y darle el último adiós a un gran y querido compañero. En la música hizo un sinnúmero de amigos que hoy lo recuerdan con cariño. Para mí, el mejor cantante que ha tenido el Ecuador se llama Gustavo Velázquez. Me guardo un respeto único para Gustavo. No importa que ya el Señor nos lleve, pero yo sé que aquí queda algo, un recuerdo único, que es la música nuestra. Aquí estoy, digo yo, con la manito arriba solamente los que pueden. Su público lo recordará como el amo de la cumbia, el que puso a bailar a un país entero, el que alegraba cada momento con su voz. Esa voz que ahora será imposible de olvidar. Con cámaras de Juan Pablo Moreno, Edison Saavedra, Noticias 100. Que Gustavo Velázquez tiene amigos de más de 3 décadas que no olvidan estas anécdotas, los vivido juntos y en una manera muy intensa. Tuviste la oportunidad de conversar con varios de ellos. Así es, estuvimos en el velorio en estos días, los conocimos y sobre todo encontramos a un ex compañero, no solamente del Mejía, sino desde la primaria, desde el colegio El Cebollar, esto en el centro de Quito. Lo conoce toda la vida, 60 años, 70 desde años. Desde los 6 años se conocían. Imagínense ustedes. Vamos a ver entonces lo que nos dicen amigos y conocidos y sobre todo colegas también de profesión de Gustavo Velázquez. Y en el viento parece un acento tu voz musical y parece un destello de luz la medalla en tu Hoy que físicamente el maestro ya no está, para sus fanáticos y amigos sigue presente. De tu cuerpo con sus canciones, con su legado musical y con las anécdotas de quienes lo conocieron por más de 30 años. Uno de ellos es el cantante de género popular Gerardo Morán. Cuando yo decidí grabar mis primeras canciones de cumbia, lo invité a Gustavo a que me dé unos consejos. Él me decía, hermanito, solo ponle sentimiento, tú eres acompasado, afinado, ponle sentimiento y lo demás, dice, sale. Y efectivamente, así fueron mis primeras cumbias y lo invité a cantar conmigo un mosaico, que es más de 26 años que grabé con él. Y él, encantado de la vida, nos fuimos a grabar en Atuntaqui, me acuerdo, con el maestro Carlos. Y dice, yo digo, ¿cuánto te debo, Gustavo? Dice, no, ñaño, ahí dame unos bizcochos de Cayame. Otro que lo recuerda con nostalgia es Medardo Luzuriaga, hijo de don Medardo y quien a sus 9 años vio por primera vez al amo de la cumbia cuando era vocalista de la orquesta Don Medardo y sus Players. Ser siempre sincero. Soy tu pobre, nada tengo, nada soy, solamente
Con mi padre pues fue compadre e independientemente también fue padrino de matrimonio. Fue una comunión, ¿no? La orquesta y Gustavo complementando pues obviamente con su voz que yo considero que va a ser irrepetible. Esa amistad que tenían con don Medardo, dicen que se reencontrará en el cielo. Mi padre siempre tuvo los mejores elogios para él. Obviamente siempre a lo que le preguntaban de Gustavo, él decía que obviamente Gustavo llegó a la orquesta y se acopló, tenía una voz prodigiosa, con una memoria, o sea, tremenda, ¿no? Porque él las canciones prácticamente oía 1 o 2 veces, se aprendía de memoria y obviamente eso también le dio la facilidad para grabar tanto, ¿no? Y si nos vamos más atrás en el tiempo, Gustavo mantuvo amigos que lo conocieron desde la primaria y que no olvidan sus inicios. Empezamos en el cebollar en el primer grado, pero él empezó a cantar desde muy joven, desde los 4, 5, 6 años. ¿Qué cantaba? De todo, pasillos, su madrecita cantaba pasillos. Cuentan que el maestro fue ese artista que nunca perdió la humildad ni la simpatía, pese a que en la adolescencia ya era figura de don Medardo y sus players. Muy popular, nunca tuvo ningún problema con nadie, su personalidad no le daba para eso. Su personalidad era muy suelta, siempre estaba atento para todo y pues lo recuerdo de esos hermosos que tengo, ¿no? Y es algo increíble, son 60 años y más que le conozco, ¿no? Sin embargo, el cáncer de próstata acabó con su vida a los 76 años. El último mensaje que Gustavo me envió dice: hermanito, estoy empatando, estamos saliendo. Mi segundo varón. Del maestro quedará inmortalizada su voz y su memoria. Alegre, jocoso, contábamos todo esto, hacíamos cuando ingresaba un nuevo compañero, le hacíamos el bautizo, la confirmación y todo. Nunca me acuerdo yo que había peleado con él, nunca. Era de sangre liviana. Sí, ¿cómo no? ¡Gracias, Ecuador! Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Cárcel y hospitales, cubre nuestras eras, pagaré mis culpas y estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte. Medardo tenía una camioneta Volkswagen de doble cabina que le decíamos la Bunga. Ahí entrábamos todos los de la orquesta. Se dañó, se bajó la llanta, y fueron a cambiar la otra llanta estaba baja también. Entonces ahí con la gata estaba el carro cuando va pasando un camioncito pequeño, de esos que llevan fruta. Y Medardo para ese entonces usaba boina negra y unos suéteres. El chofer para y le dice: ¿qué le pasa, padrecito? Y el Medardo se queda quieto y todos nos quedamos quietos y dice, vivo, inteligente, dice: ¿qué fue, hijo? ¿Cómo estás? Aquí con la llanta baja. Arreglaron la llanta, regresaron, nos dieron poniendo la llanta, guardando la otra y se despidió pidiéndole la bendición a Medardo. Le dijo: la bendición, padre. Dijo: que Dios te bendiga, hijo, que te vaya muy bien. Y salió, y nosotros no nos aguantábamos de reírnos, ¿no? Entonces, desde ese tiempo hasta otro tiempo, le llamábamos Padre Lusuriano. Bueno, ese también era el buen humor que tenía Gustavo Velázquez y se unía con esa amistad que tenía con don Medardo, una relación estrecha por más de 20 años. Exactamente, cuando empezaron, lo encontraron siendo muy joven, lo trajeron a la orquesta y luego yo no sabía esto, que se convirtió en padrino de bodas también. Muy interesante esta relación y por eso dicen varios que ahora don Medardo es quien está recibiendo en el cielo a Gustavo Velázquez. Por cierto, el día domingo en el programa Perspectiva 7 también se contará y se hablará mucho más sobre todo del impacto musical de Gustavo Velázquez en la industria ecuatoriana. Así es, tendremos invitados muy importantes, muy especiales en este programa que no se lo pueden perder porque no solamente será un homenaje a Gustavo Velázquez, sino también a aquellas voces del género popular, de la cumbia,
También voy a dar algún anticipo. A Paulina Tamayo también se le va a rendir un justo homenaje en nuestro programa de este domingo en Perspectiva 7 a las 20 horas. No se lo puede perder. Con eso nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro bloque de entrevistas. Esta cumbia chonera yo la quiero cantar, con mi negra sabrosa yo la quiero bailar. Arriba chones, Puerto Viejo, Manta, Bahía, Ibijapa, El Carmen. Compañeros, mírame un poquito más. Te pido que me mires un poquito más. Y al mirarme comprenderás que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, vida mía. Que te quiero, sin tu amor vivir no podría. Cumbancheros. Ay, nada más. Con mucho cariño, muchachos, aquí estoy a saludarlo al maestro de todos los tiempos, a Gerardo. Maestros son los albañiles. El aguajal solo sabe mi tormento. ¡Oh! ¡Hey! 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 Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. El aguajal de celu